Hola Dev, se acaba otro año y con eso una recapitulación más de lo más interesante que pasó este 2025 en temas de inteligencia artificial, desarrollo web, programación en general. Este año estuvo bastante bueno personalmente y les agradezco a todos los que visitaron el canal, algunos de los videos, dejaron sus comentarios, se suscribieron y dejaron sus poderosos likes. Espero les guste esta recapitulación de lo más importante en temas de Chismecito Dev y me dejen sus comentarios sobre cuál fue la noticia que más les impactó este año. Y empezamos con el tema del momento, lo que no paró de escalar mes a mes, y hablo de temas de inteligencia artificial. Y es que este año tuvimos muchísimas noticias, lanzamientos y muchas nuevas formas de utilizar herramientas basadas con IA que antes no existían. Este año empezamos con GPT-5, un desastre completamente el lanzamiento de este nuevo modelo de OpenAI, el cual solamente hizo que sus competidores se adelantaran muchísimo más y ofrecieran otro tipo de experiencias, mientras que OpenAI invirtió mucho tiempo en algo totalmente desastroso que con el tiempo fue arreglando poco a poco, pero creo que no ha podido recuperarse del todo después de esa fallida presentación. Algo que sí ha hecho bastante bien Google fue lanzar Gemini 3 Pro y una nueva versión de Nano Banano junto a toda la generación de video con Veo 3, haciendo que en internet se vuelva cada vez más difícil poder identificar si una imagen o video está generado con inteligencia artificial, y posicionando estas dos últimas herramientas para la generación de imágenes y de video como los más poderosos hasta este momento, con los mejores resultados y sobre todo a un precio accesible. Anthropic no se quedó atrás, presentó sus últimos modelos, que es Claude Sonnet, Haiku y Opus 4.5, los cuales están catalogados como los mejores modelos para temas de programación. No hay ningún otro modelo de inteligencia artificial que se le compare en este momento, y está posicionado bastante bien la empresa, a tal grado que se espera que el siguiente año ya se publique una IPO o salga oficialmente a la bolsa. Y así como tuvimos actualizaciones de algunos modelos, también salieron algunos chinos con sus modelos open source, los cuales aparentemente cualquiera puede utilizar, son igual de poderosos que los modelos tradicionales como GPT o Gemini, a pesar de que teóricamente están entrenados con tarjetas de video muchísimo más lentas o muchísimo más viejitas. En estos ejemplos tenemos a DeepSeek, a Qwen, Baidu, pero realmente hoy en día puedes encontrar muchísimos modelos de inteligencia artificial chinos, los cuales creo que si bien funcionan para tareas simples, realmente cuando ya te pones a competir con los últimos modelos más populares, tanto de Google u OpenAI, es cuando realmente ves que pues sí, están bien entrenados, pero no cumplen ni siquiera con darles una muy buena batalla a estos últimos. Y para terminar esta sección de AI, pues una de las cosas que más llegaron para quedarse como herramientas de programación fueron todos los agentes de código que ahora se transforman y no solamente están ya disponibles a través de tu editor de código, sino que ya saltaron a tener su propia aplicación basada en terminal. Hablamos de Claude Code, de Gemini CLI, GitHub Copilot CLI e incluso Codex de OpenAI, con lo cual se abre una nueva brecha en la forma en la que los developers trabajan, programan y utilizan estos modelos de inteligencia artificial de forma separada para poder hacer proyectos completos o simplemente crear subagentes para que terminen determinadas tareas de una forma muchísimo más rápida, sin depender de un editor de código o que nosotros estemos constantemente refinando prompts. Ahora, si pasamos a un tema muchísimo más preocupante, está todo el tema de despidos. 2025 fue un año que se caracterizó sobre todo por los despidos en la industria de tecnología. Empresas como Amazon y Microsoft despidieron a 14,000, 15,000 empleados en una ronda de despidos masivos que se prolongaron prácticamente todo el año. Sin embargo, no fueron las únicas empresas, hay más empresas de tecnología que siguieron esta tendencia de despedir miles de empleados a lo largo del mundo. Una de las razones más populares es que todos esos empleos van a ser reemplazados o ya fueron reemplazados por herramientas con inteligencia artificial. A pesar de que la IA está poniendo en riesgo ciertos trabajos automatizados o que se pueden reemplazar por máquinas, yo creo que sobre todo el tema del entrenamiento de modelos
de inteligencia artificial está basado en el consumo de recursos tecnológicos o incluso económicos, por lo cual también se puede entender que los despidos masivos son una respuesta a una reorganización interna de estas empresas para redirigir todos sus recursos hacia la adopción de inteligencia artificial, para poder habilitar nuevas infraestructuras, centros de datos y recursos necesarios para seguir entrenando las próximas versiones de estos modelos. Y alguien que la ha chafeado bastante poderoso este año en términos de inteligencia artificial sin duda es Meta, el cual simplemente ya canceló su proyecto de seguir actualizando Llama como su modelo principal de inteligencia artificial, y en vez de eso está construyendo una superinteligencia artificial con la ayuda de varios personajes bastante poderosos dentro del mundo de la IA. No solamente ha adquirido algunas de las empresas más importantes en los últimos años, sino que también el mismo Mark Zuckerberg estuvo reclutando personalmente a muchísimos científicos de muchas empresas como OpenAI, Google, para que se unieran a Meta en este deseo de crear una mega superinteligencia artificial que ni siquiera OpenAI, Google o cualquier otro proveedor ha logrado alcanzar. Aún así, hasta la fecha de este video no hemos visto absolutamente nada reflejado sobre todo este tema de la nueva Meta AI, de todo el trabajo que ha estado haciendo esta gente en torno a esta superinteligencia artificial, y muchos empiezan a especular que esto podría ser el inicio de otro metaverso, un proyecto por el cual apostó también muchísimo Meta y Mark Zuckerberg y que nunca pudo despegar propiamente. Ahora, si hablamos de editores de código, este año fue el año de los editores de código. Empezamos por el hecho de que Cursor se posiciona más como una alternativa muy poderosa cuando se refiere al uso de inteligencia artificial para programar. Y como siempre recuerdo, esto está basado en Visual Studio Code. Sin embargo, el equipo de desarrollo de Cursor ha estado trabajando en las últimas versiones para que Cursor se sienta cada vez más como una aplicación independiente con características únicas y una interfaz muchísimo más refinada y actualizada a los principios que quiere la empresa. El siguiente IDE de este año fue Windsurf, el cual, a pesar de que ya venía dándole competencia a Cursor, algo inesperado pasó. Y es que la empresa Cognition, creadores del primer supuesto ingeniero de software con AI, adquirió toda la empresa de una forma muy extraña. Y es que Windsurf estaba en pláticas para ser comprada por OpenAI. Sin embargo, todo este problema entre OpenAI y Microsoft impidió que se completara esa venta. Por lo cual, aquí pasaron dos cosas. El primero es que Google contrató al CEO y parte de las cabezas más importantes de Windsurf para poder eventualmente presentar Antigravity, un nuevo editor de código literalmente basado en Windsurf, que a su vez está basado en Visual Studio Code, que digamos que sería el editor que va a posicionar Google el siguiente año para todo el tema de sus modelos con Gemini. Sin embargo, la otra parte de Windsurf fue adquirida por Cognition. ¿Qué se quedó Cognition? Básicamente se quedó la gente o parte del equipo de desarrollo, más ciertas IPs, más digamos el derecho de la marca de Windsurf, lo cual también ha especulado que prácticamente Windsurf con este movimiento pues va a estar destruido porque el mismo CEO se fue a Google, ya presentaron otro IDE, entonces Windsurf como editor realmente ya no tiene ningún rumbo fijo. No tanto como Kiro. Kiro también es un editor basado en Visual Studio Code con temas de inteligencia artificial que fue lanzado por Amazon este año. Así es, Amazon de alguna forma le interesa el desarrollo y creó este Kiro, el cual entre sus características más especiales cuando fue lanzado fue el tema de planeación, muy al estilo de un project manager. Te puede ayudar a la generación de requerimientos, de diseño, de planeación, de tareas y finalmente la elaboración de código en su modo agente. Algo que hoy en día todos los editores y modelos ya integraron directamente dentro de sus propias funcionalidades, por lo cual también se hace un poco innecesario utilizar Kiro cuando cualquier otro ya te ofrece una funcionalidad similar. Pero dejando de lado un poco el tema de los editores de código, una noticia que fue también muy relevante en las últimas semanas fue como JetBrains oficialmente canceló el proyecto de Fleet, que era un nuevo editor de código con precio que venía a darle competencia a Visual Studio Code. Algo bastante raro porque este editor de código estaba en modo preview desde hace muchos años y que definitivamente
Obviamente al equipo de desarrollo de este nuevo editor se les fue el tiempo. Básicamente la tendencia ya ni siquiera es tener un reemplazo de Visual Studio Code, sino adoptar ese proyecto open source para poder sobre él generar nuevas funcionalidades enfocadas exclusivamente en inteligencia artificial, cosa que Fleet ya no podía seguir el ritmo a esa velocidad y que también le conflictúa mucho a los usuarios el tener que utilizar este editor cuando básicamente JetBrains tiene muchísimos mejores IDEs enfocados en ciertos lenguajes o herramientas. Otra cosa muy rara que pasó este año fueron los navegadores. También con el tema de inteligencia artificial, todos se están volviendo inteligentes o implementando funcionalidades de IA para poder darle una nueva vida a su propio navegador. Tenemos ejemplos como Edge o Chrome, los cuales están adoptando poco a poco ciertas funcionalidades para convertir el navegador en 100% un navegador con IA. Tenemos el caso de Firefox, el cual también con Mozilla quieren transformarlo, pero a los usuarios realmente no les gustó esta noticia y creen que va a ser una pérdida de tiempo, de recursos, y solo va a hacer que Mozilla cave más la tumba del poderoso Firefox. Pero tenemos algunos otros ejemplos que parece ser que están funcionando un poco mejor. Perplexity lleva varios años con su navegador y actualmente creo que es, digamos, la mejor opción en cuanto a navegadores con AI cuando se trata de integrar información que tienes en todas tus pestañas, o digamos que navegar de una forma diferente a lo que tradicionalmente usamos en el buscador para entrar a sitios web. OpenAI también presentó su nuevo navegador Atlas. Sin embargo, desde mi punto de vista, este proyecto nació muerto, no solamente porque no ofrece absolutamente nada diferente, es básicamente un Chromium con una barra de chat integrando ChatGPT y algunas otras opciones a nivel de pestañas, pero más allá de eso realmente es algo que pudo haber sido una simple extensión y que seguramente le pudo haber funcionado mejor al poder ser integrado en todos los navegadores actuales. Y por último tenemos el caso de Dia, que también The Browser Company creó anteriormente algo que se llamaba Arc Browser. El chismecito de es que esta compañía, The Browser Company, fue adquirida por Atlassian, aquellos que hacen Jira, pero que a muchos les deja la duda porque realmente Dia como navegador web ni siquiera está disponible para todos. Es un proyecto en proceso y su navegador popular era el anterior, Arc, el cual también ya dijeron que van a detener el desarrollo del mismo. Entonces realmente aquí el chisme es que Atlassian compró una empresa el cual no tiene un producto realmente público que la gente pueda utilizar o que de alguna forma le pueda retornar un poco de dinerito a esta empresa. En términos de lenguajes de programación, hubo bastantes cambios y mejoras, actualizaciones. Por ejemplo, el tema de Laravel con PHP presentó todo este tema de Laravel Cloud, que es la nube inteligente en donde vas a poder aprovisionar aplicaciones directamente con Laravel. Eso parece bastante bueno, sin embargo, deja la duda de PHP como lenguaje individual, pues está quedando cada vez más rezagado. Realmente, hasta cierto punto, Laravel ya ni siquiera se parece tanto a un PHP más un framework, sino a todo un ecosistema, el cual por simple principio debería aceptar también crear proyectos con PHP nativo. Sin embargo, la idea de Laravel Cloud es que, pues no, que puedas integrar todas las herramientas que del ecosistema de Laravel, pero no con PHP solito. También tuvimos la presentación de Java 25, hice un video con algunas de las actualizaciones y cómo parece ser muchísimo más claro que el futuro de este lenguaje es cada vez hacerlo más simple, principalmente motivado por el hecho de que quieren llamar la atención de las nuevas generaciones que hoy en día están estudiando o que se están recién graduando. Al hacer un lenguaje muchísimo más fácil de entender, con sintaxis más simplificada, quieren competir para que Java vuelva a ser de los lenguajes más queridos y más usados alrededor del mundo. Microsoft presentó la nueva versión de C# y .NET versión 10 y con esto también presentaron un nuevo refresh a Visual Studio, que es el IDE más completo para poder generar proyectos utilizando todo el ecosistema que tiene Microsoft en torno a lenguajes, frameworks y herramientas basadas en .NET. Y claro, ahora sí integrando muchísimo más temas de inteligencia artificial como GitHub Copilot
pero directamente en el IDE. Para JavaScript, como siempre, cada año lanzan nuevas APIs, que muchas de ellas incluso llegan a estar disponibles antes en modo experimental, como el tema de International para poder manejar fechas, o el hecho de que en HTML5 con CSS ya podamos personalizar nuestro select agregando estilos a cada uno de los elementos y haciendo que este componente por fin sea muchísimo más extendible, customizable y agradable cuando queramos combinarlo con nuevas interfaces. Y por último tenemos a TypeScript, el cual la noticia más importante de este año en torno a este lenguaje fue que su creador anunció que están reescribiendo TypeScript para utilizar Go. Esto con la finalidad de hacer TypeScript y su compilador muchísimo más rápido, y a pesar de que todavía no podemos directamente instalar esta nueva versión de TypeScript, se espera que ya a partir del siguiente año salga una versión muchísimo más estable que podamos empezar a utilizar. En términos de desarrollo web, algo que me gustó este año es que ya no salieron miles de frameworks basados en JavaScript. Si acaso salieron uno o dos, pero hasta ahí ya no tenemos cientos y cientos de frameworks que cada semana salían como una nueva alternativa a Next.js, a React, a Angular, etc. Sin embargo, hubo muchos problemas para algunos de los frameworks, específicamente con Next.js, los cuales en las últimas semanas se las han visto bastante negras por todo el desastre de las vulnerabilidades que afectan a los React Server Components. Yo siempre he dicho que esta parte de los React Server Components ha sido de una forma bastante complicada. Es una ingeniería que se siente muy rebuscada para soluciones muchísimo más efectivas, simples y 100% nativas, por lo cual este tipo de vulnerabilidades no ayudan muchísimo al ecosistema ni a que los developers se sientan seguros de que puedan utilizar estas funcionalidades experimentales casi estables cuando realmente no son 100% seguras. En términos de runtimes de JavaScript, tampoco se crearon nuevos ni se lanzaron nuevos runtimes, ya que también vivimos una época en donde cada semana veíamos cómo se generaban nuevas alternativas a Node.js, pero sí salieron algunas noticias interesantes, por ejemplo el hecho de que Anthropic comprara Bone, porque desde mi punto de vista creo que Bone ya no sabía de dónde más sacar dinero para seguir generando nuevas versiones y actualizaciones de este runtime, que a su vez no han podido tampoco generar un ecosistema alrededor muy al estilo de Vercel con Next.js, y que creo que al final Anthropic va a utilizar más Bone para poder refinar sus herramientas como Cloud Code, hacerlas muchísimo más rápido y que no dependan directamente de utilizar Node.js. Aunque también Node.js se actualizó en la última versión, cada vez está integrando más funcionalidades por las cuales la competencia anteriormente presumía que tenían una cierta ventaja, tales como la integración de ciertas APIs a nivel de browser, mayor rapidez, uso de threads y funciones avanzadas para poder compilar aplicaciones de forma nativa. Son cosas avanzadas que ha ido publicando el equipo de desarrollo de Node.js, que lo siguen posicionando como el mejor runtime o al menos el más utilizado alrededor del mundo. Y por último está el hecho de que Remix, como framework basado en JavaScript alternativa a Next.js, finalmente van a dejar de utilizar React como el core de este framework y simplemente van a migrar y a crear un nuevo framework basado en Signals, tomando como referencia lo que tenemos en Vue o en Svelte o incluso en Angular. Y para terminar, pues dos conceptos importantes que se quedaron este año, que a mí personalmente no me han terminado de convencer. El primero es el vibe coding. Creo que es un término que se empezó a expandir a principios del año y que hoy en día todos tenemos una idea clara de qué es el vibe coding, pero todos sabemos perfectamente que a pesar de que podemos pedirle y delegar una IA, crear proyectos totalmente desde cero, el vibe coding no es necesariamente útil en proyectos reales, con cambios reales que puedan afectar a millones de usuarios de aplicaciones en productivo. En ese sentido, el vibe coding se quedó más como un concepto para poder habilitar a nuevos developers, a gente que quiere explorar soluciones, pero que no lleguemos a ese paso de producción sin realmente confirmar que lo que nos está generando la IA es algo seguro, es código de calidad seguro y que realmente haga lo que nosotros estamos esperando. Y el segundo concepto más utilizado este año es el famoso MCP, el cual es básicamente una conexión que tenemos para poder habilitar
habilitar a nuestro modelo de inteligencia artificial para que pueda entender y consumir datos de terceros o datos con los cuales no está entrenado originalmente ese modelo. Todo Internet se llenó de MCPs, todas las empresas, todos los que tenían una API empezaron a crear MCPs porque creían que este protocolo era el futuro. Tanto así que incluso el mismo Anthropic de alguna forma creyó que estaba creando algo revolucionario, y en las últimas semanas se ha visto un poco Anthropic dejar de lado ya un poco el proyecto de MCP, delegarlo a una fundación open source y mejor enfocarse en proyectos que sí le estén dejando algo de ingresos a la empresa, porque parece ser que si bien MCP llegó para quedarse, tampoco es una solución extremadamente segura que cumple con los estándares que todos esperaban que tuviera con su desarrollo, y que te recomiendan en lo general no estar conectándote a tantos MCPs por temas de seguridad, privacidad y manejo de tus datos. Y con eso llegamos al final de este video. Muchísimas gracias, devs. Me gustaría que me dejaran en sus comentarios cuál fue el chismecito dev que más les gustó este año. Si hubo alguno que olvidé, creo que hubo muchísimos, pero traté de poner los más importantes con relación a temas de programación y desarrollo web. De nuevo, muchísimas gracias por seguir viendo los videos del canal. Nos vemos el siguiente año. Feliz año, felices fiestas para todos. Que todos sus códigos compilen con éxito, que resuelvan esos bugs que tanto nos sacan de quicio. Y de mi parte es todo. Nos vemos la próxima.